tardes, buscadores incansables de la verdad. Como he expuesto en el post, hoy hablaré sobre las vidas pasadas y el beneficio que puede tener en tu vida realizar una vida pasada. Si no me conoces, mi nombre es Noemí y soy la autora de una saga que se llama En busca de un nuevo camino. 6 vidas pasadas que le dieron sentido a su presente. Y hoy quiero hablar de este tema porque, bueno, hay muchas personas que realmente les interesa. Hay muchas personas que, como no conocen bien qué significa el realizarse una técnica a vidas pasadas, le genera un poco de angustia, de miedo, de preocupación. Entonces, en primer lugar, lo que quiero decir que hay varias maneras de realizar técnicas a vidas pasadas. La que yo realizo es en estado consciente y despierto. ¿Qué significa? Significa que la persona va a estar en un estado de relajación, un estado alfa profundo, donde no está en hipnosis, no es por sofrosis, porque o sea, hay personas que por ahí lo hacen a través de la hipnosis total. No, no, no. La persona está consciente, lo que pasa es que está en un estado de tanta relajación que no va a pensar, simplemente va a visualizar. Se van a presentar imágenes delante de sí que le van a ir mostrando vidas pasadas. Hay personas que hacen meditaciones grupales o hay también por internet, hay meditaciones para ver vidas pasadas. Perfecto. Puede haber muchas maneras de que una persona tenga conciencia de algo del pasado, pero no es lo mismo tener conciencia hasta realizar una técnica guiada con el técnico que se va a determinados momentos de la vida de esa persona que quiere resolver algún problema. ¿Cómo? Por ejemplo, hay personas que tienen fobias, hay personas que tienen miedos que son recurrentes y que a lo mejor han hecho una terapia en esta vida o han, bueno, con coaching o con médicos o han intentado buscar de dónde proviene esa fobia, ese miedo, esa angustia, y no le han encontrado, inclusive con en varias terapias, ¿no? Con terapias diferentes. Entonces, la regresión es una manera de poder llegar, pero no es para todas las personas, porque no toda persona tiene que conocer qué fue, porque en la realidad, en este momento, en el aquí y ahora, se resuelven los problemas de todo el pasado. Lo que pasa es que hay personas que tienen situaciones, como vuelvo a decir antes, que son recurrentes o que son fobias o que están muy arraigadas. Ahora, paso a hablar de los niños índigos. Los niños índigos recuerdan, siendo muy pequeñitos, momentos de otras vidas. ¿Qué recuerdan cuando son pequeños? Recuerdan hechos agradables, tienen flash de vidas, de momentos, pero no de traumas, porque un niño no tiene que recordar cuando es pequeño algo que no es agradable, o sea, su mismo inconsciente, todo tiene un equilibrio, no le va a permitir ver situaciones que haya que reparar. Cuando ya es más grande, que es adolescente y más de joven, es cuando sí se comienza a ver, a veces a través de sueños, a veces en estado consciente, comienza a ver flash de situaciones del pasado. ¿Cuál es la diferencia que lo empecé a decir antes con hacer una meditación
individual, con un cassette, con un vídeo, un audio, o inclusive meditaciones guiadas por una persona física en un determinado salón. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo voy a explicar desde mi experiencia. Yo he vivido mi primera experiencia de vida pasada en un grupo donde la instructora en esa época era control mental, del método Silva. En ese momento ella nos dirigió y cada uno fue a una vida pasada. Yo vi una vida tal cual, como cuando 10 años o 9 años después un técnico me hizo regresión a vidas pasadas. La vida fue la misma. Vi el mismo año, las mismas personas, la misma escena, pero no el final igual. Y entonces después, sí, analizando, me di cuenta que el final lo había modificado. ¿Por qué? Porque estaba poniendo emociones de esta vida presente. Entonces, lo que yo comprendí, que cuando me lo hice con un técnico, el técnico fue quien me llevó a momentos determinados. Es más, para pasar de una vida a otra, no es cuestión de pasar de una vida a otra en la manera cronológica que se vive. No, hay que ir a buscar en qué otra vida esa emoción o esa relación con esa persona con la que a lo mejor tenemos un conflicto, en qué otra vida también se han vuelto a encontrar esas personas, y si no resolvieron, porque evidentemente no resolvieron esa situación, ¿qué tienen que resolver en esa situación? Entonces, como toda técnica, como toda terapia, nunca es lo mismo hacerlo de forma individual, grupal o con un técnico que guíe a la persona y la lleve hacia adelante y hacia atrás. Porque una de las cosas que yo hago cuando estoy haciendo una regresión, la persona se puede ver en una vida y quizás tenga que avanzar. Entonces estoy yendo hacia atrás, pero en esa vida tengo que avanzar hasta llegar a ese momento, a esa situación que se neutraliza. Entonces, ¿es importante hacer una regresión a vidas pasadas? Sí, para quien lo necesite, para quien lo sienta desde lo más profundo de su ser, sí. Sí, de hecho, yo he comprendido situaciones de mi vida presente gracias a conocer esas 6 vidas, y comprendí que lo que quedó inconcluso en ellas lo tenía que terminar. De hecho, he concluido situaciones y relaciones. También he conocido personas de esas vidas que en esta han tenido una relación diferente, pero que de alguna manera les quedó, hay personas que les ha quedado como la palabra karma no me gusta, sino como una deuda pendiente de que tenían que terminar de realizar algo que en aquella vida no se había podido concluir, ¿no? Como que si tenían un encargo de cuidar a una persona y no la habían podido cuidar, y esa persona por ahí falleció, o bueno, o le sucedió lo que le haya sucedido en esta vida, vinieron a colaborar, y eso lo he vivido y lo he comprobado. Ahora, pasando a los niños pequeños, pasando a los niños más pequeños, yo he conocido madres que me han comentado de qué le dicen sus hijos muy pequeñitos. Y estos niños pequeñitos les cuentan a la madre como un caso de un niño que le dijo que habían sido hermanos, y le contaba a la mamá que en otra vida
antes hemos sido, porque los niños no dicen así en una vida pasada, los niños dicen, antes, ¿te acuerdas cuando éramos hermanos? Y cuentan historias y situaciones que, claro, la primera vez que escucha a un papá, lo primero que piensa que el niño está inventando, pero después cuando se da cuenta que lo habla con tanta naturalidad, se da cuenta que el niño lo dice de manera normal. Hay mucha documentación en todas partes del mundo. Esto no es algo que hoy no tengan acceso los padres o las personas que vivencien estas situaciones, pero claro, todo esto trae un cambio muy grande en la humanidad, que lo que viene a decirnos a las familias que vivenciamos estas experiencias, que la vida no termina con la muerte del cuerpo físico. Entonces, yo creo que el hecho de tener conciencia, un padre que tiene un niño que le habla de muy pequeñito de otras vidas, le está enseñando que la vida continúa. Bueno, yo pensé que este tema lo había solicitado el día pasado una Dayana, creo que se llamaba, que le pregunté de qué quieren que hable y ella me dijo de vidas pasadas. Por eso es que hoy he tocado este tema. Yo continuaré hablando de todo esto, y los padres que quieran informarse e interiorizarse más en las vidas pasadas, no solamente les digo que tengo 4 libros donde para conocer por qué se sigue, o sea, qué es la continuidad de la vida. Aquí explico qué es lo que sucede después de morir y el cuerpo físico, y además hablo de las dimensiones y hablo de la totalidad, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando una persona viene viviendo varias vidas? ¿Qué sucede después de vivir muchas vidas en el planeta Tierra? Todo esto lo cuento en mis 4 libros, y además, enseño a los padres de los niños índigos, cristal, arcoíris y diamante a que expandan su conciencia, porque quienes tienen que expandir su conciencia son los padres. Que terminen el día de manera espectacular, y si tienen alguna duda, ingresen en YouTube. En YouTube tengo muchos vídeos sobre los niños índigos, sobre vidas pasadas. También hablo de sueños, de viajes astrales, de conexiones interdimensionales, hasta, bueno, hay mucha información. Que terminen el día de manera espectacular, y mañana voy a hablar sobre la diferencia de sueños lúcidos y viajes astrales. Bien, que terminen el día de manera espectacular.